pasar a la clase de hoy, que es vasculitis. Cierro acá, Natalia. Bueno. ¿Alguna duda? ¿No? Buenísimo. Uh-huh. Yo tengo que chequear si el paciente sigue activo y sí, lo doy, pero no conviene. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las vasculitis primarias. ¿Cómo las definimos a las vasculitis? Sabemos que es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan la pared del vaso, de diferentes vasos, y donde se produce un proceso inflamatorio. Al comprometer la pared del vaso van a llevar la inflamación a reducción de su luz y a isquemia en el territorio que está irrigado. Pero no solamente provocan reducción de luz, también lo que se produce es que por lesión adventísica van formando aneurismas. Y ojo que estos aneurismas se pueden romper. Dependiendo del vaso que afecte, vamos a tener las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Son frecuentes estas vasculitis? La verdad que no. Si las comparo con las vasculitis de tipo secundario, las asociadas a lupus, artritis reumatoide, son mucho más frecuentes ese tipo de vasculitis. Dentro de estas, las que son más frecuentes es la granulomatosis con poliangeitis, antiguo Wegener, y la arteritis de células gigantes, antiguo arteritis de la temporal. Se presentan en la edad media de la vida y acá, a diferencia de las vasculitis secundarias, son mucho más frecuentes en el hombre. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual se producen? Tenemos mecanismos inmunes con los 4 tipos de inmunidad que se activan. Cada una de ellas, de estas vasculitis, se activa por un mecanismo de inmunidad diferente. O puede ser por un mecanismo no inmune, infiltración de la pared, por ejemplo, de microorganismos. Y hoy en día, el micoplasma lo puede dar, pero hoy en día el que ha provocado vasculitis de este tipo es el COVID. ¿Sí? El SARS-CoV-2 se ha introducido en la pared de vasos y ha generado fenómenos vasculíticos. Las 3 vasculitis que más se vieron son tipo Kawasaki, que el Kawasaki es del niño, ahora lo vamos a ver, es una vasculitis de mediano vaso del niño, y nosotros en el adulto vimos formas similares al Kawasaki, la leucocitoclástica y la vasculitis IgA. Por mecanismo inmune tenemos 4 tipos. La alérgica, o sea, la tipo 1, que es la alérgica o anafiláctica, que en esta lo que se va a producir es una inflamación con convergencia de eosinófilos y la vamos a tener en la vasculitis tipo de Antes-Church-Strauss, que es la granulomatosis poliangeitica eosinofílica. La tipo 2 es la mediada por anticuerpos, que acá tendremos a los anticuerpos ANCA con las 2 granulomatosis, ¿sí?, que vimos, poliangeitis granulomatosa y la microscópica, las anticélulas endoteliales, que ahí tendríamos a la enfermedad de Behçet y al Kawasaki, y las antimembrana basal glomerular, que es el Goodpasture. La tipo 3 es mediada por inmunocomplejos, acá estaría, por ejemplo, la panarteritis nodosa y la vasculitis IgA. No lo dije, pero la vasculitis IgA es el nombre que se le da a la antigua púrpura de Henoch. Y la tipo 4 es mediada por linfocitos T y forma granulomas en la pared. Y acá tenemos a las 2 vasculitis de grandes vasos, el Takayasu y la arteritis de células gigantes. Entonces, ¿cuál es la clasificación de estas vasculitis? Nos remitimos al año 2012, es el consenso internacional del Chappell-Hill, donde las dividió. Vasculitis de grandes vasos es aquella que afectan a vasos de más de 1 centímetro. Aorta y sus ramas. Y ahí están las 2 que nombré anteriormente. Las de vaso mediano, que involucran vasos entre 300 micras y 1 centímetro, y acá lo que siempre va a estar comprometido en estas vasculitis, el riñón, comprometiendo los vasos arcuatos y lobares renales, y los músculos, las arterias o vasos de los músculos, por eso tienen mucha miopatía. Después tenemos las que comprometen al vaso pequeño, que son vasos de menos de 300 micras, y acá las dividimos en 2, las que son tipo ANCA, que son las que ya nombré, y estas pueden afectar un poquitito, estarían ubicadas acá, afectan al pequeño vaso, pero también afectan al vaso de mediano calibre.
Y después tenemos las no tipo ANCA, que son por inmunocomplejos, y ahí sí afectan mucho al capilar pulmonar y arteriolas y vénulas. Vamos a ver este caso clínico. Mujer de 37 años con antecedentes personales de ser exfumadora de 20 cigarrillos al día desde hace 5 años. Rinitis con pólipos nasales y en un estudio que ustedes la miran, está estudiándose, perdón, en este caso por una parálisis del ciático popliteo externo derecho. Usted le nota en su examen físico que tiene una parálisis radial izquierda leve. Su consultorio le vino a consultar porque tenía fiebre de 38 grados de 3 semanas de evolución, un dolor tipo pleurítico, tipo puntada de costado, astenia, tos, expectoración, mucosa de un mes de evolución. En el examen físico usted le encuentran roncus y sibilancias generalizadas y en el laboratorio hemoglobina está normal, 11.400 blancos, tiene 4.900 neutrófilos, tiene 3.280 linfocitos, 180 basófilos, monocitos 600, eosinófilos 1.520. Trae una radiografía de tórax que realiza hace 7 días atrás, que es la figura 1. Como acá no voy a hacer preguntas, ¿qué le ven? ¿Le ven algo? Bien, y acá hay algo. Bien. Sí, bien. Y ustedes le dicen, bueno, vaya a hacerse una nueva placa de tórax y traiga también una tomografía. 2 días después son. Perdón, una semana después. Fíjense, una semana después, acá no le veo nada, pero ahora apareció un infiltrado derecho. Y en la topografía lo compruebo que tiene un infiltrado derecho. ¿Eh? Muy bien, tiene una neumonía, un infiltrado de tipo migratrices. ¿Y qué más le llama la atención? Muy bien. Bueno. Bien. Acá mostré los 3 patrones. Tiene una eosinofilia de 1500 y tiene rinitis, pólipos nasales, tiene sibilancias que me olvidé de subrayarlo, pero tiene también un cuadro neurológico, porque yo les podría decir, con la eosinofilia e infiltrados pulmonares puede ser un síndrome tipo Loeffler. Bien, pero le tengo que dar jerarquía, por eso debo interrogar bien, y en el interrogatorio me surge que tiene rinitis, que tiene pólipos. Y ahora está en estudio por una neuropatía, que es una mononeuritis múltiple. Entonces, ¿cuándo tengo que sospechar una vasculitis? Cuando tengo una enfermedad multisistémica, fiebre de origen desconocido. Cuando tengo un paciente que tenga una mononeuritis o polineuritis o pares salpicados craneales, que tan dirigido haya hecho un séptimo par, un tercer par, eso me tiene que hacer llamar la atención. Cuando tengo una púrpura palpable y cuando tengo compromiso riñón-pulmón. Eso me hace sospechar. Si después no lo es, no lo es, pero en la mente de un internista tiene que pasar por su cabeza. Estos serían las mononeuritis múltiples y también puedo tener una polineuropatía sensitiva motora, que eso es típico de enfermedades autoinmunes. Fíjense que todos los que son las vasculitis primarias, si bien son entidades raras, el 70% tiene compromiso del sistema nervioso periférico. Esta también, que es la crioglobulinemia. En cambio, las vasculitis secundarias, que son las lúpicas, si bien son enfermedades, la artritis reumatoidea me dan vasculitis, pero la probabilidad de que tenga un fenómeno de sistema nervioso periférico ronda al 15%, o sea que es poco frecuente, es más de la forma de vasculitis primarias. Y fíjense, tener esto ya me sugiere un fenómeno vasculítico, tener una púrpura palpable. Siempre es un fenómeno vasculítico, ¿no? Pero lo tengo que descartar. Necrosis en los pulpejos de los dedos, libedos reticulares, este tipo de úlceras, tipo ensacabocados, pueden ser úlceras arteriales, sí, pueden ser de falta de irrigación, pero también puede ser un fenómeno vasculítico. Hemorragias en astillas, cuando veo hemorragias en astillas, primero descarten si no es un mecanismo de traumatismo mecánico, y si no, piensen en endocarditis, vasculitis y síndrome antifosfolipídico. ¿Qué otra cosa me sugiere que mi enferma pueda tener una vasculitis? Hipertensión arterial de inicio brusco, infiltrados pulmonares con nódulos con tendencia a la cavitación central, cefalea o pérdida de la visión, tener una uveitis y episodios de isquemia, ¿sí? O infarto en personas jóvenes, tener un stroke, ¿sí? Tener una ACV. ¿Se acuerdan que dijimos
voy a pedirle anticuerpos antifosfolipídicos, pero también tengo que descartar una vasculitis. Fíjense en estos nódulos, son nódulos con tendencia a la cavitación central, estos son típicos de la granulomatosis con poliangeitis, el compromiso ocular con uveitis, compromiso gastrointestinal, tener una necrosis del intestino, por compromiso mesentérico, también tengo que descartar una vasculitis, pancreatitis autoinmunes, está la pancreatitis IgG4, pero si no, puedo pensar que cualquier enfermedad autoinmune me puede dar una pancreatitis cuando no le encuentro causa a mi pancreatitis, ¿sí? La causa más frecuente es la litiasis, el alcoholismo, drogas, etc. Muy bien, entonces, ¿qué cambios hubo en la vasculitis? Bueno, hubo cambios porque se incorporaron técnicas de diagnóstico por imagen que hasta ahora no teníamos y ningún criterio de clasificación las tenía en cuenta. Y hoy surgió la angiotomografía, la angio-TC, y un estudio que nos permite incluso hacer el diagnóstico y el seguimiento, que es el PET con 18-fluorodesoxiglucosa, que en caso, por ejemplo, como vamos a ver, de una arteritis de Takayasu, me permite ver que la aorta está captando. La pregunta que todos me dirán, pero una aterosclerosis también capta. Sí, pero la captación de una aterosclerosis, primero que es en menor en la escala que ellos se mide, que estos son subunidades máximas, y además es discontinua. En cambio, el compromiso del Takayasu es lineal, continuo, de toda la pared. Bien, ¿qué otra cosa cambió en las vasculitis? Que se incorporaron los ANCA? Los ANCAs existen de hace años, pero no estaban incluidos. Entonces nos costaba hacer el diagnóstico en la suma de puntajes. Hubo cambios en los criterios de clasificación. Y además una visión diferente del tratamiento y la incorporación de nuevas drogas. Para el tratamiento, todas se tratan con corticoides porque es el corticoide la piedra angular de todo tratamiento. ¿Pero qué es lo que cambió? ¿Que los debo usar al inicio? Sí, pero que los tengo que disminuir precozmente. Ya a los 2 meses el corticoide tuvo que haber hecho esto para evitar los efectos adversos. Y esto es un repaso de los efectos adversos. Fíjense que con dosis tan chiquitas como 2,5 a 5 miligramos día, yo ya estoy hiperglucémico. Con 5 miligramos día en un mes ya pude haber llegado a un Cushing. Osteoporosis con 5 miligramos día por 6 meses y la mayoría de los médicos que ponen corticoides se olvidan de hacer la profilaxis con calcio, vitamina D y bifosfonatos. Con 5 a 7,5 ya tengo efectos a nivel cardiovascular y los pacientes pueden hacer engrosamiento de las paredes de los vasos. Los trastornos en el ojo, glaucoma, cataratas, siempre el riesgo de infección a cualquier dosis, y los psicológicos o psicosis, de cuadros psiquiátricos con 20 a 40 miligramos, ni que hablar de la necrosis ósea vascular. Lo importante que quiero que se lleven, como toda enfermedad reumática, que en estas enfermedades el uso de corticoides, que las mejora obviamente, pero aumentan el riesgo 18% más de tener un infarto de miocardio. Y lo más importante, que también es tiempo dependiente. Por cada gramo que yo esté dando, que aumente por año estos glucocorticoides, aumento 10% más el riesgo cardiovascular. Se me van a morir de eventos cardíacos. Bueno, se sigue con un score, que yo con eso voy a medir la actividad, si la respuesta al tratamiento es eficaz o no. Vamos a empezar con vasculitis de grandes vasos. Takayasu o enfermedad sin pulso. La tengo que pensar. Yo me acuerdo que el año pasado, y lo llevamos al congreso con los residentes, un Takayasu. Y es uno de ustedes, jovencito, que me dijo, doctora, no tiene pulso en uno de sus brazos. Lo revisó mucha gente, ¿eh? Si yo no le tomo los pulsos en forma bilateral, no me voy a dar cuenta de la ausencia de un pulso. Bien, entonces es una enfermedad inflamatoria estenosante, es más frecuente en las mujeres, relación 9:1, y se presentan en mujeres jóvenes. Antes los criterios que teníamos del colegio americano decían que tienen que ser menor de 40. Nuestra enferma tenía 47 años. ¿Pero qué es eso? ¿Qué se vio? Que eso lo describió Takayasu en población asiática. En la población caucásica, la edad llega hasta los 60 años. Tal es así que los nuevos criterios dicen que la edad es hasta 60 años y no 40. Bueno, la etiología es desconocida como toda enfermedad autoinmune, pero lo que hay es una base genética y ahí convergen linfocitos T y macrófagos. Estos macrófagos liberan grandes cantidades de TNF y en menor grado de interleuquina 6. Esto es importante para los tratamientos que después uno puede administrar.
van a llevar a 2 lesiones fundamentales, que es la estenosis y la formación de aneurismas. Tiene 3 fases. En la primera etapa no le va a hacer el diagnóstico a nadie porque son síntomas constitucionales. En la última etapa es la etapa fibrótica y ahí ya no le puedo poner tratamientos. Ahí tiene que actuar un cardiocirujano con bypass o colocación de estena. O sea que yo tengo que tratar de hacer el diagnóstico en la etapa inflamatoria, donde hay angiodinia, claudicación y disminución de pulsos o ausencia. Los síntomas van a depender, fíjense, depende de qué parte de la aorta, si es el callado de la aorta, sus ramas, si es la aorta ascendente, si es la aorta descendente, si es arriba o abajo del diafragma. De todos los síntomas que están puestos ahí van a depender de qué parte esté afectada. Acá teníamos los criterios antiguos, los criterios de la CR 1990. Pero, ¿qué revoluciona esta vasculitis? La incorporación de técnicas de diagnóstico por imagen. La que sabíamos, el gold standard, la angiografía digital. Fíjense cómo acá está interrumpida la subclavia. El ecodoppler, yo veo acá, miren, está engrosada la pared y miren cómo se reduce la luz. Un buen ecografista, un buen aparato me puede hacer este diagnóstico. La angioresonancia y angio-TC, además de ver la estrechez de la luz, a diferencia de una angiografía común, me permite ver trombos, aneurismas, ¿sí? Trombos murales y el grosor de la pared. Y esto es lo que yo les dije, el PET. El PET tiene un rol importante. Vamos a ver que siempre y cuando sea para este tipo de vasculitis, porque la que yo voy a ver craneal, recuerdan que tiene mucha glucosa el cerebro, por lo tanto no me va a servir para lo que son vasos craneales. Bueno, entonces surgieron estos nuevos criterios, que son los criterios draft, que nos dicen, paciente hasta menos de 60 años, tiene que haber una evidencia de vasculitis en imagen. Y tengo que reunir 5 puntos. Los caracteres clínicos son los mismos que sabíamos, claudicación de miembros. Lo único que cambió, sí, es en el examen vascular, fíjense, disminución de pulso, soplo, se le da un puntaje. Antes se decía que tenía que haber una diferencia de presión entre ambos vasos de 10 milímetros de mercurio, ahora se sube a 20. Y sí le da un puntaje a los métodos de diagnóstico por imagen. Tener una arteria comprometida 2 o más de 3, tener compromiso simétrico le da puntaje y si tiene compromiso abdominal también se suma 3 puntos, con una especificidad del 96% y una sensibilidad del 94%. Con esto yo logro llegar a un diagnóstico más precoz. Cuanto más precoz ponga mi tratamiento, más probabilidades de que mi enfermo revierta su vasculitis. Rápidamente, ¿cuál es el tratamiento? Y dijimos que los corticoides son la piedra angular, ¿sí? Siempre tienen que estar para producir el tapering, o sea, descalonar al corticoide, le tengo que asociar un inmunosupresor. El inmunosupresor que más se utiliza es el metotrexate, y con eso logro frenar a la enfermedad en el 80% de los casos. Si falla o hay casos de recidiva, voy a usar los biológicos. Esto es para demostrar que sí, bueno, un biológico prolonga más que esté el paciente libre de recidiva, si lo pongo, pero el resto, comparando un DMARD sintético quiere decir drogas modificadoras de la enfermedad que son lentas, metotrexate, y lo comparo con un biológico, y la verdad que los estudios dicen que la diferencia es no significativa en cuanto a reducción de glucocorticoides o remisión. Si tengo que utilizar un biológico, si dije que los macrófagos liberan mucho TNF, el biológico van a ser los anti-TNFs, y dentro de ellos los estudios fueron con infliximab. Ahora se vio que también está aumentado la interleuquina 6, entonces se probó con un anticuerpo contra la interleuquina 6, que es el tocilizumab, que muchos, quién sabe, tuvieron la oportunidad de usarlo con el COVID. Bien, ¿qué se vio en estos estudios? Si bien son N pequeños, se vio que estos pacientes tienen un N bastante borderline, pero sí con una tendencia favorable, una buena respuesta en disminución de la aparición de recidivas. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Hice el diagnóstico de Takayasu, le comienzo con 40 a 60 miligramos de glucocorticoides con metotrexate. Importante, voy a bajar el corticoide, ¿sí? En 2 a 3 meses ya lo tengo que tener en 15 a 20 miligramos, y luego, para llegar al año, debe llegar con más o menos con 10 miligramos de corticoides. Y ahí me pregunto, ¿alcancé el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Y lograr la remisión, si no la baja de enfermedad, pero que haya tenido una respuesta de por lo menos el 50% de beneficio.
Si es así, continúo con el descenso. Y si es no, bueno, ahí me pregunto cuántas recidivas hizo y de acuerdo a eso voy a colocar terapias biológicas, siempre con la finalidad de bajar el corticoide hasta llegar a 0 y después, una vez que llegue a eso, lo mantengo estable y después le voy bajando los biológicos. Vamos a ver este caso clínico. Mujer de 62 años con antecedentes de una osteoartritis, refiere episodio de pérdida de la agudeza visual en el ojo derecho. Un cuadro pseudogripal con tos hace 20 días. El motivo de la consulta es cefalea hemicraniana derecha con dolor, debilidad en miembros superiores e inferiores en forma simétrica, rigidez matinal de más de 45 minutos y una tumefacción de ambas manos. El examen físico es una paciente hipertensa, tiene dolor a la palpación de la región cervical, del músculo trapecio, la calota por encima de la oreja derecha. Hay una limitación del movimiento en su cadera. Y le hacen una placa del hombro por los dolores que tenía en el hombro y ven que hay signos de artrosis y osteopenia. En el laboratorio tiene un eritro de 80 en la primera hora, la PCR de 12, tiene una anemia, es normo, tiene glóbulos blancos aumentados, una CPK de 145, un factor reumatoideo de 32, ¿se acuerdan que era el valor de 20? Y un FAM patrón moteado 1 en 40. Bueno, nosotros pensamos, bueno, esta paciente seguramente tiene una arteritis de la temporal, una arteritis de células gigantes, y entonces le pedimos un Doppler de la temporal y nos dio un halo positivo. Igual le biopsiamos la temporal y nos dio un infiltrado con células inflamatorias, formación de granulomas. Así que hicimos el diagnóstico de una arteritis de células gigantes. Considera que los síntomas del dolor en la región de la cintura escapular con rigidez matinal y edemas de manos, con un factor reumatoideo de 32, un FAN 1 en 40, un eritro de 80, son atribuibles a la asociación con artrosis cervical, polimiositis, polimialgia reumática o una artritis reumatoide. Tenía entonces dolor en la cintura escapular, con debilidad escapular y pelviana, dolor en la región cervical, un eritro muy alta. Perfecto, muy bien. La asociación, recuerden que la arteritis de células gigantes se asocia con la polimialgia reumática. ¿Qué diferencia hay con el que puso el 21% polimiositis? La polimiositis da debilidad, no da dolor. El dolor que tiene la polimialgia reumática es el que provoca la debilidad. Por dolor le dicen levante los brazos, no lo puede levantar porque le duelen. El otro no lo puede levantar porque no tiene músculo. ¿Está bien? Esa es una diferencia semiológica. Ustedes, los que dijeron artritis reumatoide, es porque les puse factor reumatoideo positivo y que tenía las manos, pero recuerdan que dijimos que el factor reumatoideo hay un porcentaje de un 15 a un 20% que me lo dan otras enfermedades, como en mi primer caso que mostramos cuando iniciamos esto, tenía un mieloma y tenía factor reumatoideo positivo. La endocarditis también tenía un factor reumatoideo positivo, o sea, infecciones, enfermedades oncológicas me pueden dar el factor reumatoideo. O sea que recuerden que la especificidad no es del 100%. Muy bien. ¿Y qué es esta polimialgia reumática? Es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por dolor y rigidez matinal en la cintura escapular y pelviana y en la región cervical. Se asocia en el 50% a la arteritis de células gigantes, afecta también igual que esta a pacientes mayores de 50 años, la etiología es desconocida, pero siempre, e igual que en la arteritis, las dos se asocian que si uno le interroga bien al enfermo, relata que 20 días previos a un mes tuvo un cuadro pseudogripal. Y lo que se ha visto son que está asociado al micoplasma y el parvovirus, entre preguntas en aquellos que tienen una base genética, como es el HD1P104. Se caracteriza por tener una rápida respuesta a los corticoides. Yo le pongo una polimialgia corticoides y en 48 horas dice, ay, ya estoy curado, doctor, es un dios. Y con bajas dosis de corticoides responden. Bueno, ¿cuáles son los criterios para decir que estoy en presencia de una polimialgia reumática? Edad mayor de 50 años, dolor en ambos hombros, tener proteína C o eritroacelerada y rigidez matinal, serían criterios adicionales.
dolor en la cadera, tener factor reumatoide o el péptido citrulinados negativos, eso le da un puntaje, y después por ecografía ver si hay tenosinovitis, bursitis, porque esta enfermedad, por eso tenía las manos hinchadas, da un cuadro de tenosinovitis y bursitis. La otra vasculitis de grandes vasos es la arteritis de células gigantes. Esta se da en mujeres en edad media, 50 años. Sí, la etiopatología tampoco se conoce, es igual más o menos que los mismos gérmenes que el anterior, en una base genética que, como ven, tiene muchos HLA. Acá sí, también las células dendríticas se confluyen en la pared del vaso, forman granulomas, hay linfocitos T que forman estos granulomas y también acá macrófagos. Y estos macrófagos sí producen mucha interleuquina 6. Por eso hoy es la droga de elección cuando yo puedo tener estas vasculitis y el paciente está por perder la visión, porque cuando perdió la visión es una ceguera irreversible. Si yo sospecho esto y sé que hay mucha interleuquina, rápido consigan tocilizumab para salvarle la visión. ¿Qué cambió en esta vasculitis? Que nosotros sabíamos que tenía manifestaciones craneales, que era dolor de cabeza, que era cuando se acostaba y rozaba con la almohada, ¿sí? Por eso era más nocturno, pero también a la tarde si se iba a dormir iba a tenerlo, porque es por el roce. Claudicación mandibular, porque son todas las circulación, ¿sí? De la carótida. Lingual, ahí vemos una necrosis de la punta de la lengua. Dolor neuropático, dolor al tragar, y las manifestaciones oftalmológicas, que eran la visión borrosa hasta la maurosis. Estas están casi en un 25 a 50%. Por otro lado, teníamos a la polimialgia reumática, pero hoy sabemos que hay otras presentaciones y que si yo no las conozco, la enfermedad sigue estando y evolucionando, y vuelvo a decir, que se me necrose la lengua o que pierda el ojo, la visión no es algo grato. Hoy sabemos que aparte de las dos que mencioné, tengo una arteritis de célula gigante, oculta o enmascarada, y solo va a tener fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, pero bueno, es raro que le haga el diagnóstico. Puede ser que solo se presente la polimialgia reumática y soy yo que entonces tengo que ir a buscar esta entidad. Y tengo un fenotipo, que eso no se sabía antes, de tipo extracraneal, que va a ser igual al tacallazo. Le pedíamos el eritro mayor de 50, puede tener anemia normo-normo, perfil hepático, la fosfatasa alcalina como reactante de fase aguda, puede tener una hipergama. En la biopsia era hasta ahora el gold standard, con, fíjense cómo va estrechando la luz del vaso, el infiltrado inflamatorio. Como esto es en forma parcheada y no es segmentario, recuerden que teníamos que hacer biopsias bastante amplias de la temporal. Algunos decían que había que hacerla en forma bilateral para tener más rédito. Bueno, hoy vamos a ver que estos criterios que involucraban a la biopsia fueron reemplazados por los criterios actuales. ¿Por qué? Porque también acá surgió el diagnóstico por imagen. Fíjense, una angioresonancia, una angio-TC, como yo en una angio puedo ver acá, ven cómo estrechó la luz, engrosó su pared y veo la luz mira, comparo con el otro lado, muy reducida. El PET también me sirve para la forma extracraneal y aparte para detectar polimialgia reumática. Fíjense las bursitis cómo están. No me va a servir para los vasos craneales de la temporal. ¿Por qué? Porque todo esto captan rojo porque es glucosa. O sea, que si yo hago el PET con 18 fluorodesoxiglucosa, para el compromiso craneal no me sirve. Pero esto es lo que ha revolucionado, ¿sí?, al diagnóstico de esta vasculitis. Una ecografía tan simple que está en todos los hospitales, que hagan un ecodoppler. Este es el halo de la temporal. Fíjense, engrosamiento de la pared con reducción de la luz. Este signo tiene una sensibilidad del 77%, pero una especificidad del 96%. Especialmente si le encuentro un grosor mayor de 0,7 milímetros a la arteria temporal, digo que probablemente tienes un alto predictor de esta vasculitis. Y como también hay compromiso extracraneal, el compromiso axilar de más de 1,5 milímetros también es un predictor de esta vasculitis. Por eso los nuevos criterios que nos van a decir, bueno, mayor de 50 años sigue lo mismo, debo reunir 6 puntos, pero ven, todas estas manifestaciones clínicas ya estaban en los criterios del Colegio Americano, pero ahora se le da puntos. Se agrega la sensibilidad al cuero cabelludo, con que toquen la cabeza y le duela, ya eso tiene un puntaje. Bueno, el pulso reducido, se agrega, que hasta ahora no estaba, la PCR, solo era eritro alta, se agrega PCR, se le da un puntaje, pero esto es lo que yo quiero que vean ustedes. Bueno, acá se corrió todo.
yo estaba marcando acá el signo del halo de la temporal, que le da 5 puntos, que es el mismo puntaje que se lleva a la biopsia de la temporal. Una biopsia que tenga granulomas. O sea, que si yo encuentro un signo del halo positivo que me da 5 puntos y le sumo cualquier dolor que tenga, ya clasifica para decir que estoy en presencia de esta enfermedad y la tengo que tratar. Tratamiento, glucocorticoides es la terapia de primera línea, dosis 40 a 60 miligramos. Hago un inicio precoz y también hago un tapering precoz, ¿sí? Recordar, siempre ese sería esto, el mecanismo ahorrador de glucocorticoides con otras drogas inmunosupresoras. Si tengo un compromiso ocular, no va a ser tan fácil conseguir tocilizumab. Por lo tanto, háganle impulsos de glucocorticoides. 1 gramo de metilprednisolona por día durante 3 días. Después lo sigo con corticoides. Como ahorrador de glucocorticoides, la droga que se usa es el metotrexate porque reduce el riesgo de recidivas asociado al tapering de corticoides, ¿sí? La dosis que se vio beneficio ya con 10 miligramos semanales a 15 miligramos es una dosis buena y buenos resultados. Esos son los que nos dicen todos los estudios que son a favor del metotrexate. ¿Qué pasó con los anti-TNF? Se hicieron estudios con infliximab y adalimumab. Yo dije que los macrófagos acá, en esta vasculitis, no liberaban TNF, por lo tanto, se vio que no hay resultados. De hecho, aparecían muchos efectos adversos y la enfermedad seguía su curso. Por lo tanto, no se usan los anti-TNFs. Sí, lo que ha revolucionado, como dije antes, el tocilizumab. Hay un estudio que es el estudio GIACTA que demostró que consigo recidivas importantes y reducción del corticoide muy importante ya a la semana 26 o a la semana 52 de tratamiento. También se vio que el tiempo hasta la primera recaída era un tiempo bastante avanzado, o sea que logro más remisión con esta medicación y pocos efectos tóxicos. Y esto es el efecto ahorrador de glucocorticoides. Si lo comparo con placebo a la semana 52, miren el descenso que pude hacer de glucocorticoides. Otra droga que se puede usar biológico es el abatacept. Se comparó 48% contra 31% de placebo en cuanto a supervivencia libre de recidivas, cuando se lo siguió a los pacientes en 1 año. Fueron remisiones más prolongadas, de 10 meses versus 4, y no hubo efectos o diferencia en la toxicidad, infecciones o malignidad. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las guías? Comencemos con glucocorticoides, a la dosis de 40 a 60 miligramos, si hay alteración de la visión, pulsos de glucocorticoides, disminuyamos la dosis de glucocorticoides, en 2 a 3 meses ya tiene que estar en casi 20 miligramos, y luego, a diferencia de la otra anterior, acá lo debo llevar al año, debe estar con 5 miligramos, no se lo suspendo el primer año. Todas estas vasculitis, hay una inducción y después vienen periodos de mantenimiento, que uno no sabe cuándo le va a sacar la medicación. Trata de estirarlo lo más posible porque si no vienen las recidivas. Ahora, si el paciente es diabético, por ejemplo, o tiene efectos adversos, yo no voy a querer tener mucho tiempo 40 o 60, así que le pongo 40 o 60, pero ya a los 20 días quiero pasar a la fase 2. Entonces, si el paciente viene bien, sigo con la dosis que dijimos, reduciendo el corticoide. Si el paciente no alcanzó su objetivo, igual que en el anterior, veo cantidad de recaídas tiene. Muy importante, las recaídas, ¿cómo las voy a graficar? Uno diría, en todas las enfermedades reumáticas, nosotros lo que hacemos, le pedimos eritro y PCR. Si disminuyeron, decimos que la enfermedad está mejor. Pero recuerden que el tocilizumab inhibe en el hígado la producción de PCR. Por lo tanto, yo puedo tener una isquemia de algún órgano con PCR normal. Por lo tanto, no me sirve. Entonces, ahí le agrego tocilizumab o metotrexate y bueno, en 6 meses yo quiero llegar a mi corticoide en 0 y voy a continuar con el biológico hasta alcanzar el objetivo. Bueno, vasculitis de vaso mediano, ¿se acuerdan? Era la panarteritis nodosa y el Kawasaki. El Kawasaki es del orden pediátrico. Después voy a mostrar una foto de vasculitis por COVID que provocaron un cuadro símil Kawasaki, pero no voy a hablar del Kawasaki. Bueno, esto sí es una vasculitis que se da en edad media de vida, está asociada mucho al virus de la hepatitis B. Hoy en día la población está vacunada, por lo tanto se redujo mucho, antes había un 40 a 30% de pacientes que tenían esta vasculitis asociada.
pero con las vacunas hoy se redujo casi a menos de un 10%. Hay otros virus que lo pueden producir, y el HIV también puede producirlo. Bueno, esta vasculitis es una vasculitis, no forma granulomas como la anterior, sino que es necrotizante y tiene afinidad por comprometer los vasos en su bifurcación. Y como dijimos, las arterias que están más comprometidas son de un calibre medio, van a tener con mucho compromiso musculoesquelético, con debilidad, mialgias, mucho compromiso renal y el sistema nervioso periférico, como en todas vasculitis primarias. Después ya el resto compromete a todo, por eso sistémica, a cualquier órgano de la economía, pero en menor proporción. Acá vemos las lesiones típicas por imágenes que serían como el arbolito de Navidad, que son estos aneurismas, microaneurismas saculares de 2 a 4 milímetros que pueden romperse y provocar hemorragias en el riñón. ¿Qué le voy a pedir? Y bueno, la eritro va a estar acelerada, los reactantes de fase aguda, anemia de los procesos inflamatorios, se eleva la CPK, puedo tener aumento de huella de creatinina y enzimas de colestasis y citolisis. Y le voy a pedir todo el perfil inmune, todo el perfil viral, porque se asocia a los virus, y le voy a hacer biopsias. Las biopsias que se usan son biopsia cutánea, biopsia del nervio sural y biopsia muscular. Hasta ahora, y esta no cambió los criterios de clasificación, son criterios de lo más inespecíficos. ¿Por qué? Perder 4 kilos de peso, tener libido reticulares, dolor en el testículo, mialgias o debilidad, monopolineuritis, hipertenso, urea y creatinina alta, tener un antígeno de superficie, un core positivo. El único que uno diría es categórico si yo tengo una arteriografía que me muestre las oclusiones arteriales o estas imágenes saculares como de aneurismas, o una biopsia que demuestre la vasculitis necrotizante. Con 3 de estos ya hago criterio. Si yo uno este criterio y este criterio, me sobran. Pero imagínense que yo agarre hipertensión arterial, elevación de urea y creatinina, y que tiene una hepatitis, un core para hepatitis, un antígeno de superficie positivo. Y yo ya con esto, según el Colegio Americano, hacía diagnóstico. La verdad que queda bastante inespecífico. ¿Cuál es el tratamiento de la panarteritis? También los corticoides. Acá, en los casos severos, se asocia a ciclofosfamida. Si no la trato, esta enfermedad tiene una supervivencia del 15% en 5 años. Y si está asociado al virus de la hepatitis B, tengo que tratar a la hepatitis, hacer tratamientos antivirales. ¿Cómo sé si es una enfermedad con mal pronóstico? Le busco el 5-factor score, que es medir la proteinuria, si tiene manifestaciones gastrointestinales graves, como puede ser una hemorragia digestiva por compromiso mesentérico, creatinina alta, sistema nervioso y miocardiopatías. Con tener ya uno, peor pronóstico. Como en todas estas enfermedades, hay un tratamiento de inducción y uno de mantenimiento, que es de largo plazo, 2 años como mínimo. Si no tiene criterios de gravedad, le doy corticoides, 1 miligramo kilo peso día. Con criterios de gravedad, le asocio ciclofosfamida. Para el mantenimiento, con criterios de gravedad, puedo utilizar azatioprima o metotrexate por vía oral. Si son vasculitis que están refractarias, ahí voy a utilizar las terapias biológicas o la plasmaféresis o inmunoglobulinas endovenosas. Este es el Kawasaki, esta es una paciente que tuvimos de consulta externa, nunca se internó, que tiene manifestaciones mucocutáneas típicas, cambios sacrales, un exantema polimorfo, inyección conjuntival, alteraciones en labios y cavidad oral, y lo que destaca esta vasculitis que se da en niños es que tienen vasculitis de las coronarias. Esta paciente no lo tenía porque no era un cuadro completo, por esos cuadros símil Kawasaki, que es lo que se vio con el COVID. Vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA. Tenemos granulomatosa, la granulomatosa eosinofílica y la microscópica. El ANCA, todos conocen, es el anticuerpo dirigido contra el citoplasma de los gránulos azurófilos, de los neutrófilos y los lisosomas de los monocitos. Si hacemos por inmunofluorescencia indirecta, vamos a tener un patrón C-ANCA, que es este, el citoplasma se tiñe. El P-ANCA es el perinúcleo y tenemos una forma mixta o atípica, que es el X-ANCA. Si lo voy a hacer por técnica de ELISA, yo voy a estar buscando el anticuerpo. ¿A qué antígeno está dirigido? El caso del C-ANCA está dirigido a la proteinasa 3 y el P-ANCA a la mieloperoxidasa. ¿Son las únicas enzimas? No, ven que hay un montón, pero lejos son estas dos, PR3 y mieloperoxidasa.
Antes se tenía que hacer IFI y ELISA. Hoy ya los consensos de la gente del laboratorio inmunológico dice que puedo hacer el IFI o puedo hacer directamente el ELISA. La etiopatogenia de estas entidades es importante reconocerla porque yo a veces puedo evitar que se produzca una de estas vasculitis. Primero, hay un factor multifactorial, ¿sí? Siempre hay una base genética y se le suma un factor ambiental. Acá sería polvo de sílice. Y esto es importante, especialmente para la vasculitis C-ANCA, que es que esta vasculitis se inicia por una colonización por estafilococo en las narinas. Si esto se produce después por un mecanismo de mimetismo molecular, se produce la lesión vasculítica. Entonces, si yo sé que esto se puede producir, si yo desalojo al Staphylococcus aureus, esta vasculitis no se produciría. Por lo tanto, si yo hago un hisopado y hago la prevención, crema de mupirocina, ¿sí? El tratamiento que todos conocemos para erradicar al estafilococo, posiblemente quede en un compromiso de la vía aérea superior y no progrese a una vasculitis sistémica. La susceptibilidad genética, ya lo dijimos, y drogas. Recuerden, pueden ser drogas que se venden, hidralazina, propiltiusano, pero una de las drogas que es de uso ilícito, que es la aspiración de cocaína, me induce a la formación de ANCA y a este tipo de vasculitis. Generalmente el ANCA que está comprometido es el PANCA. Bueno, esto es una incidencia. Vemos que el C-ANCA es bastante específico para la granulomatosis con poliangiitis. En cambio, el PANCA lo puedo encontrar en muchas enfermedades, entre ellas la colitis ulcerosa, la colangitis biliar primaria, o sea que no es específico. Esto lo voy a pasar. Vamos a esta granulomatosis, la poliangiítica. Esta se da en el sexo masculino, en la edad media de la vida, empieza con un compromiso de la vía aérea superior. Tienen rinitis, epistaxis, costras en la nariz, van deambulando por otorrino hasta que le aparece compromiso del cartílago que se le da un puntaje importante en los nuevos criterios y hace perforación de tabique. Si yo veo hoy en día perforación de tabique, ¿en qué tengo que pensar? Primero, en primer lugar, cocaína, aspira cocaína, le pregunto. Las leishmaniasis, todas las micosis endémicas del norte. Y piensen si no puede ser esta vasculitis o el lupus, que también puede tener úlceras a nivel nasal y que terminan dando un compromiso del tabique nasal. Bueno, también tiene compromiso del oído con otitis medias supuradas por granulomas que se van produciendo ahí, perforan el tímpano y después eso se infecta. Y después de un tiempito, ¿qué aparece? La forma sistémica, ahí va al compromiso de la vía aérea inferior con cuadros de tos, disnea, hemoptisis, insuficiencia respiratoria y nódulos pulmonares que tienen tendencia a la cavitación. Y el compromiso renal que nos da una glomerulonefritis pausinmune. Después, ¿puede afectar el músculo? Sí. ¿Puede afectar el corazón? Sí. ¿Puede afectar las articulaciones? Sí, porque es sistémica. Yo les nombro la tríada que caracteriza esta entidad. Después puede comprometer a cualquier órgano. Se asocian al ANCA proteínas A3 y tenemos como, iba a poner los criterios, pero primero vamos a repasar un poquito, que ya lo dije antes, me adelanté a la diapositiva, de las manifestaciones que puedo tener en vía aérea superior, que ya las dije. Recordar la estenosis subglótica. En el pulmón, ya lo dije, y en el riñón, glomerulonefritis pausinmune con hematuria. Estas son algunas imágenes que van a la necrosis. Lo mismo que sucede en el tabique puede aparecer en el paladar, en el pulmón. Si yo veo estas imágenes, no voy a decir, esto es una granulomatosis con poliangiitis. Lo primero que voy a decir, ahí no serán metástasis pulmonares o granulomas tuberculosos o granulomas de la artritis reumatoidea. No voy a pensar. Pero si yo veo esto y veo que están cavitadas y empiezan en el centro, digo, bueno, no tendrá. Y si le encuentro hematuria, más todavía. Entonces, si encuentro nódulos pulmonares cavitados, puedo pensar si es un absceso, si es una tuberculosis, si son hongos, las inmunológicas, puedo pensar, o tumorales, como dije. Bien, entonces, ¿qué nos dicen los nuevos criterios? Le da puntaje. Tener compromiso de lo que es la nariz le da 3 puntos. Si se compromete el cartílago, 2 puntos más. La hipoacusia le da 1 punto. La glomerulonefritis pausinmune le da 1 punto. Tener un C-ANCA ya le suma 5 puntos y fíjense que con un total de 5 puntos o más yo clasifico para el que estoy en presencia de esta
vasculitis. O sea que si ustedes le encuentran a un paciente que no sé por qué se le pidieron, pero le pidieron un ANCA-C y le dio positivo, ojo que estoy en presencia de esta vasculitis. Granulomas le da 2 puntos, nódulos en pulmón también, o en los senos paranasales. Le resta puntos tener un ANCA-P o tener eosinófilos, con una alta sensibilidad y especificidad. Y para la microscópica, que es una variante de la panarteritis, acá también se da en el sexo masculino, capilares vénulas arteriolas, lo que provoca es una glomerulonefritis pausimune y una capilaritis pulmonar. Acá lo que predomina es el PANCA. Y acá, ¿cuáles son las manifestaciones contundentes? Tener la glomerulonefritis pausimune, tener la secreción nasal sanguinolenta, úlceras le resta puntos, o sea que esta vasculitis no tiene compromiso de la vía aérea superior, el PANCA le da 6 puntos, y tener fibrosis o una neumonía intersticial da 3 puntos. Obviamente el resto, eosinófilos o CANCA le resta puntos. Debo reunir 6 puntos. ¿Cuál es el target de tratamiento? Porque para tratar de que la enfermedad no tenga alta morbimortalidad, eso va a depender de la vasculitis y de la extensión. Recuerden que siempre hay una inducción, que normalmente la hacemos en 6 meses. A veces hay una consolidación, igual como las enfermedades oncológicas, que duran otros 3 meses más, y después voy a la etapa del mantenimiento, que puede ser mínimo 2 años, pero hasta 5 años puede ser. La droga que teníamos eran corticoides, siempre empezamos con esa droga, en todas las vasculitis, y ciclofosfamida, que era la droga que teníamos hasta ahora, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. ¿Qué pasó? Que surgió una nueva droga, que es el rituximab, que ha desplazado a ciclofosfamida por la gran cantidad de efectos adversos que tiene ciclofosfamida. Y en el mantenimiento tenemos las drogas modificadoras de la enfermedad, ¿sí? Que todos conocemos. ¿Qué es esto del rituximab? Muchos estudios, tanto para inducción o para mantenimiento, en el transcurso desde el 2010 hasta ahora, nos dicen que es una droga que, si bien tiene la misma eficacia que ciclofosfamida, tiene mucho menos efectos adversos. Ahora salieron estudios donde también la puedo poner en el mantenimiento en comparación a los estudios con azatioprima. ¿Qué nos dicen? Que los pacientes